empezando a hacer chistes de que, bueno, ya me truena la rodilla. Me tronó, ya me truena la rodilla. Mi nombre es María. Mi nombre es Noelí. Y esto es... ¡Me está borracho! Este es el piloto, muchachos, entiendan, nos estamos intentando. Estamos nerviosas. 5 años de universidad para hacer esto y 5 años de psicología para mantener la calma. Bueno, yo me dediqué a la psicología, no exactamente a hacer podcast, no sé cómo es tu experiencia con eso. No sé, esta es la primera vez que cumplí un sueño desde que tengo 5 años. ¿Por qué? Porque siempre quise tener un web show. Ok. Tú y el Kyle. Yo era iCarly. Ay, sí. Bueno, no tenía 5, tendría 12. Pero bueno. Quería ser podcaster y no lo sabía. A mí me gustan mucho los podcasts. No sé en realidad que también me vaya a ir ante la cámara, muchachos, si ustedes me ven aquí muy incómoda, no piensen... Así es ella siempre, no importa. Bueno, sí, también me venía nuestra voz del más allá y está haciendo nuestro apoyo moral y nuestro bullying. Porque estoy intentando ver cómo nos va con este experimento. Bueno, pero esto ya es normal. Normalmente, Noé, yo y Víctor, que es nuestro detrás de cámara. Tenía que ser un nombre. Bueno, no, tú eres la voz del más tú allá. eres Víctor. Y Una entidad. esto es algo normal. Decidimos hacer parte de nuestras conversaciones que tenemos en reuniones formales de amigos a un podcast, porque pensamos que iba a ser algo cool, porque no transformar lo normal y lo rutinario y lo diario de reírnos con nuestros amigos a hacernos reír a ustedes. También una aclaración desde el inicio. Puede que la conversación se vaya de repente bien profunda y luego se vuelva literalmente un 8. Pero esa es la idea, acompáñenos en el proceso. Vayan, no sé si tienen que fregar los platos o si van a comer o si van a tener que lavar la ropa y nos acompañan un rato y se ríen con nosotros, no pasa nada. Nos escuchan un poco de nuestras crisis y de nuestras vivencias durante estos 27 y 25 años. Sí, sí. Hablando de crisis, María, vamos a hablar del tema de hoy. ¿Cómo te sientes con Los 20. Sí. ¿Cómo se siente que ya se puede decir? Mira, no tengo que decir cuánto, pero no la grosería. Que ya estamos en los late 20s. No sé, es raro porque... Eres una señora. Mira, Bueno, los niños te dicen señora. no, a mí sí me dicen señora. O sea, ¿Cómo te sientes, María? Cuéntame. Es diferente, ya yo estoy acostumbrada. Yo siempre he dicho que tengo 67 años desde que, de hecho, uno de mis primeros buenos jefes, siempre decía y dice cada vez que me ve, María, tú tienes 65 años, 67 años, porque saco siempre a datos random sobre, no, que tengo tos, tómate un tecito de jengibre con limón y un toque de canela, y eso te lo va a quitar. yo no siento que tenga necesariamente ese poder de señora. Yo siento que, a ver, no sé si necesariamente me siento más vieja que mi edad, es que creo que va a depender mucho del contexto. A ver, una declaración. Yo trabajo con niños directamente, o sea, mi trabajo es, bueno, en parte ha sido ser psicóloga escolar durante ya varios años. Entonces, es curioso porque yo sigo creciendo, pero las edades que yo atiendo siguen siendo las mismas. Entonces, para mí es muy complicado ver que de repente como que me llegan nuevos pacientes y me dicen, yo les pregunto, ¿en qué año naciste? Y cada vez como 2016, 17, 18, y yo, ok, ay, la fecha me está agradando yo el liceo, ok. Entonces, claro, ellos obviamente están viviendo etapas que es bien extraño, porque yo siento que uno sí ve unos patrones bien similares. Y ya este momento uno puede decir tipo, ok, claro, en ese momento para mí era súper importante esto, pero ahorita yo estoy en otra completamente distinta. Pero tampoco me siento tan desconectada de ellos de alguna manera. Yo no sé si es porque ellos crecen más rápido y realmente consumimos cosas que cada vez son más parecidas. Yo sentía cuando estaba chiquita que no consumía absolutamente nada de lo que consumían mis papás diariamente. No. O sea, me refiero que obviamente yo conocía su música y conocía sus películas y conocía no sé qué, pero eso era como que, lo de mis papás, lo de mis primos mayores. Ahora es muy raro porque yo tengo temas de conversación con niños de 12 años que son mis pacientes y tipo, o sea, nos gustan cosas bastante similares. BTS. Sí. O sea, entre otras cosas, en general el K-pop. Pero sí hay cosas que yo digo tipo,
estoy siendo yo muy infantil, o ellos están diciendo muy rápido, o ya se rompió completamente esa barrera entre esas etapas. Yo siento que, o sea, a mí me pasaba que yo no tendría los mismos gustos que mis hermanos. De hecho, para mí mis pilares en torno a cambios no cambios, sino a observar el tema de lo que me gustaba hacer, lo veía mucho con mi hermana mayor. Mi hermana me lleva a mí 9 años. Ah, no, sí, tiene Es diferencia, mucha, ¿verdad? mucha diferencia. Yo, No cabe que en cuenta de que se llevan tantos años. sí, y quizás los años son más cortos con mi hermano me lleva a mí 4 años, pero yo me fijé mucho en sus gustos. Por ejemplo, a mí me gustan los Backstreet Boys, que son de la época de mi hermana, o sea, son los One Direction de mi hermana, o One Direction son mis Backstreet Boys. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Blink-182, nunca digo bien el nombre, así que perdone. Blink-182. Eso, 182. lo siento, hermana. Pero Pero yo no viví nunca eso, o sea, yo sí, mi hermana fue rockera full fuerte y rockera cuchi, porque mi hermano es muy cuchi. Pero mi hermano le gustaba mucho Linkin Park, le gustaba mucho a él le gusta mucho la música techno, entonces creo que tenía muchas referencias musicales, al igual que con mis papás. Mi papá amaba Queen, mi mamá amaba a Janis Joplin, entonces era como muchas cosas. A paréntesis, Noeli y yo cantamos en un coro, somos amigas de los coros. Entonces también tenemos como que mucha diversidad de gustos, creo sí. también. O sea, nos van a ver muchas veces que vamos a hacer como Una referencia. y referencias muchas veces a la música bueno, sí, a la música y al arte en general porque es algo que nos conecta. Más allá de que después nos van a ir cruzando más y se dan cuenta que literalmente somos la misma persona en dimensiones diferentes. Pero en general nos van a ver haciendo mucha referencia con el tema de la música. Sabes que estás hablando justamente de tus hermanos y yo me pregunto, a ver, tus hermanos ya están en etapas diferentes a las tuyas. Muy diferentes. Yo soy la hermana mayor, ¿verdad? Más bien siento que ahora es mi hermana quien me ve a mí como viviendo esas etapas diferentes. ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿qué veías tú en ellos que tú decías tipo, ellos son los adultos? Wow, bueno. Y ahora que tú lo vives es como, ay, esto es lo que vivía mi hermana o lo que vivía mi hermana. No era tan adulto. Bueno, con mi hermana mayor, que sí fue bastante diferente porque yo dejé de vivir con Carla en el 2. Yo tendría 8 años, mi hermana tendría 17 años. Claro. Ella también estaba pasando una etapa, ella se acaba de graduar del colegio, del liceo. Estaba en primaria. Yo estaba en primaria, estaba en segundo grado. Y yo lo que recuerdo de mi hermana adulta, de 18 años. Era una mujer. Era wow, ella vive sola en otra ciudad, porque nosotros nos vinimos a Maracay, yo tendría 7, 8 años, y ella se quedó allá en San Cristóbal estudiando en la universidad, y vivió su etapa de la universidad muy fuerte. Entonces yo veía, por ejemplo, a ella estudiando mate. Yo no sé por qué tengo ese recuerdo de mi hermana sufriendo con mate 1, mate 2, mate 3 y sufriendo con química orgánica y con todas esas cosas mientras mi papá se lo explicaba y era como que, ay, yo quiero en algún momento vivir esa etapa de la universidad y no quiero vivir esa etapa de la universidad, ya la viví. O sea, al menos no el mismo nivel que lo hizo ella. No. También siento que terminaron haciendo cosas muy diferentes. Mi las hermana es dos. ingeniero, yo soy periodista. Y bueno, hoy en día Carla ha aprendido bastante y hemos aprendido a la una a la otra. Pero bueno, a lo que voy es que lo que vi de mi hermana era eso. Yo quería, por ejemplo, hacer viajes sola o vivir sola o quizás el aprender a gestionar mis cosas de manera más independiente de lo que de lo que ha sido mi vida, porque hoy en día, pues, es muy distinto como ella vivió sus 20 y picos, sus 20. Hoy mi hermana tiene 30 y, no sé, 27, 27. Saludos, Carla. Pero ella es una gran referencia para mí en mi adultez y hoy en día nos parecemos mucho más, incluso compartimos música, compartimos gustos, compartimos conversaciones, incluso hay veces en que yo parezco la mayor y ella parece la del medio. Y o sea, no solo físicamente, sino hay veces que nos damos como palmaditas como there. Ella siempre me hace there porque yo soy muy física, yo soy muy de abrazar. Y mi hermana es y que ella es un gato negro. Capaz es como las dinámicas en alguna, o sea, a lo mejor obviamente cronológicamente no es así, pero la manera en cómo se comportan entre ustedes tres, en algún punto alguien toma un poco más el liderazgo de hermano mayor, por decirlo de alguna manera. De hecho, una de las anécdotas que más recuerdo, ya yo en mis 20, 2021, ella estuvo un tiempo aquí en Maracay por un tema familiar, y
estábamos haciendo una cola de gasolina. Y de repente, es que recuerdo eso porque Carla me dijo, o sea, fue muy graciosa. Ella se acerca un tipo, no, sí, yo los paso a la bomba, déjenme montarme en el carro y yo los llevo hasta allá. Y yo, Carla, no. Y mi hermano que sí, claro, vamos, él nos va a pasar a la bomba. Y yo, no, Nos pueden secuestrar. nos pueden secuestrar dos muchachas solas a las 5 de la mañana. Eran ya más o menos de día. Y me acuerdo que fue como que no. Y Carla después me dice, cónchale, gracias Mari. Pudimos haber pasado un susto, no puedo ser tan confiada, o sea, es lo que yo recuerdo. Capaz ella lo recuerda de otra forma. Sí. Pero fue muy, mi hermana menor me dijo como que, No. epa, no, cuando yo soy la confianzuda, pues yo soy muy confiada en la vida. Pero de ella aprendí eso, la independencia que tenía, también lo duro que le tocó de alguna u otra forma vivir sola sin sus papás en esa época, en ese cambio. Sin embargo, ella tuvo el apoyo, estuvo con mis abuelos, tuvo otros cambios. Y de mi hermano, ¿qué quería hacer yo? Cónchale, ese sí viajaba. Él sí tenía viajes de muchos tipos, o sea, él se iba a la playa todos los fines de semana con su amigo, casi todos los fines de semana. Él era muy independiente, yo soy todo lo contrario a Luis. Y era como, ajá, yo quiero trabajar. Ah, bueno, esa era otra cosa que yo quería trabajar. Yo quería trabajar como ella. Pero, Bueno, también siento que a lo mejor por la edad estás un poco más limitada a hacer ciertas cosas, pues porque no, a lo mejor no te iban a contratar en lo mismo que podían No. contratar a un muchacho de 14 años, pues. O sea, entonces, era... Muchacho, una pregunta. ¿Qué? ¿Y si volvemos al tema? Porque nos volvimos uno. Pero es que sí, no, pero está parte. bien. Yo quería preguntar, porque yo quería hacer esta referencia, ¿por qué? Porque, a ver, la referencia que tenía yo eran dos puntos bien distintos. Ujú. De, digamos, qué significaba ser un adulto. Yo veía a mis papás, tipo, bueno, ajá, los hombres con su trabajo y sus hijos y la casa y el carro o sea, que llevaban la comida a la mesa todos los días y que íbamos a visitar a mis abuelos y tal, y ya era, para mí ellos eran más, ¿sabes? Papás adultos, Wow. ellos saben qué hacer, ¿verdad? Y yo me acuerdo que me frustraba mucho con ellos porque yo no entendía por qué no me entendían a mí, por decirlo de alguna manera. Y yo me acuerdo que yo lloraba y yo decía, pero es que ustedes nunca fueron niños, ustedes no me entienden. Hoy en día, sí fuimos. claro que fueron, por Dios. Hoy en día yo sí puedo decir como que, o sea, ¿tú no has visto ese meme? Que como que la mujer dice, I totally get it. Por fin entendí por qué en la dinámica de la casa, ¿cómo es que en el cuento de los tres ositos, la taza del papá siempre estaba caliente, la mamá estaba fría y el niñito estaba solo, solo, just right, siempre estaba así como con la temperatura perfecta. Claro, porque siempre servían primero al papá, la mamá Claro. comía de último porque estaba alimentando al niño y le soplaba y no sé qué. Entonces, yo tal cual he tenido esos momentos de realización de, por eso es que mi mamá llegaba a dormir a la casa después del trabajo, porque llegaba muy cansada. Claro. Por eso es que los fines de semana, ponte tú, se salía a comer en épocas donde era mucho más prudente, porque de verdad, o no había comida, o sea, no es que no hubiera comida en la casa, es que da fastidio ponerse a hacer Sí, la la comida, rutina. no sé qué, y eso se hacía de esa manera. Y hoy en día que digamos tanta responsabilidad depende de uno, es que digo, ok, entonces yo no sé si tú tuviste un momento, pero yo siento que he tenido varios buenos y en mi vida que me han hecho ese tipo, como que ya yo soy un adulto. O sea, como que, yo soy la adulta en esta historia, ¿sabes? Y he tenido algunos muy bonitos, como por ejemplo con mis primitas chiquitas que vienen a pedirte ayuda a ti. Y Sí. como que te dice como que, o sea, lo que tú dices es en serio. O sea, Ya tú eres el adulto. tú eres el adulto y es como que yo voy a salir contigo. Y la mamá te dice, dale, llévatelo. O sea, y no es como que van a salir dos niños cuidando a otro niño y tipo, no, pues anda a llevártela y tú puedes pasar con ella y tú puedes jugar con ella y te puedes quedar sola cuidándolo o algo por el estilo. Pues a lo mejor, yo sé que va a haber muchas dinámicas donde a lo mejor hubo mucha gente que los papás por X o Y circunstancias, ellos tuvieron que encargarse mucho de eso desde muy chiquitos. Pero algo que para mí era muy importante porque significa que confiaban en mí, que ya yo tenía mucha responsabilidad en ese sentido. Y como yo
trabajo con bastantes niños chiquitos, entonces para ellos, por ejemplo, si yo los regaño, por decirlo de una manera, a ellos les afecta lo que yo pueda Ujú. decirles. Entonces, así como que, a lo mejor yo puedo decir después, ay, no es para tanto, pero es como que no, o sea, tú eres un adulto para ellos dice la verdad, entonces lo que tú digas es la verdad de ellos. Entonces, algunas veces para mí hace tipo, ah, ok, yo soy el adulto en esta situación. También como ha pasado en otros momentos que es como que no sé cómo resolver esto, pero, ok, yo soy el adulto en esta situación. ¿Qué se supone que deberías saber hacer en este Sí, punto? Y no sé si necesariamente lo sé hacer, porque digamos mucho tiempo antes siempre estaba como la figura de alguien que te guía, y no es que no exista ahorita, sino que ya tú eres esa ya guía. tú eres esa guía, tienes que buscar formarte en ti mismo de alguna manera. Y eso es lo que algunas veces genera crisis, porque no sabes muy bien Y que, cómo tratarla. bueno, creo que el primer momento que yo me sentí como que más adulta, o como que ya los 20 y pico me están pegando, porque falleció mi papá, yo tendría 25 años, y es cuando me toca como que hacer todas estas gestiones de RIF. A mí me gustaba ir al banco, o sea, yo me acuerdo que a mí, el muchacho que me gustaba me decía, ay, acompáñame al banco, ay, sí, porque eran cosas que me agradaban, o mis amigas que, no, tengo que ir al banco a sacar dinero, o que mi papá me pedía, mira, necesito que saques efectivo, tengo un cheque, y Ya, yo iba feliz, y yo, wow, me siento adulta, claro. pero ya cuando mi papá fallece, que tengo que apoyar a mi mamá en ciertas gestiones, porque mis hermanos no estaban aquí, y éramos las dos a hacer gestiones de RIF, de todos estos temas que se hacen cuando una persona fallece, es como, oh my god, esto es lo que hace un adulto, o estas son cosas que, ¿cómo hago? ¿Cómo pago un recibo de la luz? O sea, ¿cómo me inscribo Sí, en el tema de la luz o en Corpolé, como sea? sí. Iba a decir el centro. Eso es muy época Agarra antes, la cédula. muy 1900 y pico. Y me acuerdo que eso fueron esas gestiones que dijo, ya soy adulta. Sí, Cuando me empezó a llegar la factura, ya yo pagaba todo el condominio, sí. pagaba todas estas cosas, la gasolina del carro, cuando empecé a manejar, porque yo empecé a manejar a los 25, 26 Ujú, años, ya un poco mayor. Hay mucha gente que maneja ya más o menos a esa edad. sí. Y hace poco me pasó que tuve que cambiar los cauchos del carro Ah, sí, y todo. eso fue un buen cuento. Eh, oh, increíble. Este, y fue el primer gasto grande que salió de mi salario. Sí, Y fue como, invertí en los cauchos del carro que yo uso diariamente. Ya es sí. como la responsabilidad de ir al médico sola. O sea, ya han sido cosas que uno dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me gestiono? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo organizo económicamente Sí. para poder seguir dándome gustos de, me voy a comprar una camisa, o voy a tomarme un cafecito con mis amigas? Sí. Ya uno entiende por qué mamá decía, en la casa hay comida. Sí. Ya uno se dice, en la casa hay comida. Y ya llegué a ese punto, a partir de mis 25 años me empecé a sentir grande. ¿Sabes Como, qué? estas son las responsabilidades que Sí. llevo. Bueno, a lo mejor a mí me pasó un poco distinto y a lo mejor un poco antes, porque, a ver, por lo menos tú tuviste la oportunidad de estudiar una carrera dentro del Estado, por lo que Ujú, tú ibas y venías a tu casa, pues, o normal. sea, yo estudié fuera del Estado, pues yo originalmente, imagínate tú, yo me lanzaba esa locura porque era posible, viajaba desde Cagua, Aragua, hasta Sí. Valencia, o sea, Valencia como tal no, pues hasta San Diego, pero salía del estado, pues estaba Aragua, Carabobo, todas las semanas en ese plan, hasta que obviamente se volvió insostenible pagar esa cantidad de transporte, entonces bueno, se hace el sacrificio de que yo pueda residenciarme. Ese fue el primer golpe de realidad que fue tipo, ok, dentro de todo yo puedo decir que fui bastante afortunada porque como no estaba tan lejos como otros Ujú. casos, yo regresaba los fines de semana. Y a veces podías Pero, en la semana si daba el chance. claro, entonces, durante esa semana, digamos, yo tuve el primer encuentro que fue tipo, ok, no vas a dormir en tu cama, no vas a dormir en el mismo cuarto con tu hermana, vas a vivir en una casa de personas que son extrañas para ti, ¿verdad? Porque era una casa de otros señores
y vas a vivir con una compañera de cuarto que si bien es tu amiga, saludo, Dai, te quiero mucho, fuiste una compañera de cuarto espectacular, eh, tú tienes que acostumbrarte a cómo son las dinámicas con esas personas, ¿verdad? Y recordarte que nadie te va a parar, Que nadie te va a hacer el desayuno. nadie te va a hacer el desayuno, nadie va a acordar. Mentira, ¿Ah? mentira, Bueno, es verdad, sí me hicieron el desayuno, es verdad, sí me llegaron a hacer el desayuno, pero es este tema de que, bueno, ya realmente la responsabilidad es de tu parte, pues, de que llegar temprano a clase es tu responsabilidad, hacer tus tareas es tu responsabilidad, y realmente esa parte nunca fue lo que yo sentí como complicado, o sea, porque a mí siempre me ha gustado mucho estudiar. Era complicado la parte de la gestión de crisis, por decirlo de alguna manera, de que se va la luz, de que no hay internet, de que no había agua, de que se acababa la comida, de que llovía y uno tenía que caminar hasta clase y cómo sea para regresarse, de, ok, hay que empezar a generar dinero tú también porque tienes entonces que empezar a ayudar a tus papás para pagar residencia, Ujú. pagar Tus cosas. si tú tienes algún tipo de emergencia, para que tú puedas ir pagando los cortes en la universidad, porque ambas estudiamos en universidades privadas, entonces sabemos que eso es, o sea, uno carga una presión constante, primero de no raspar y segundo de no tener, de cómo no abandonar con todo lo que uno tenía que pagar. Entonces, por ejemplo, yo tomé la decisión de optar por una beca. Y se fue una cosa que yo mantuve en secreto a mis papás, porque yo les quería, yo nunca te escuchaba, No, nunca te escuchaba ese cuento, story ¿verdad? time. Bueno, story time. Esa fue una de las veces que yo dije, tomé una decisión responsable para mí, no solo por mi bienestar, sino por el bienestar de mi familia. Porque cuando yo estaba en el liceo, yo tuve la oportunidad de tener una beca, ¿verdad? Pero digamos, de alguna manera mis papás ayudaron a gestionar eso. Cuando yo entré a la universidad, conversando allí con la gente, uno escuchando, no, esto lo ve, y yo, ajá, ¿y eso cómo se hace? Porque yo siempre o sea, había estudiado con temas de beca. O sea, muchachos, es difícil estudiar en este país. Entonces, Yo también tuve beca, pero eso es una historia de otro momento. sí, entonces, claro, yo agarro, me meto en la página, hago toda la gestión, yo, bueno, mis notas, y me dice, bueno, sí, vas a tener beca de trabajo. Entonces, claro, yo tenía que ir a cumplir horario para trabajar. Y ese fue mi primer realmente acercamiento al tema de autogestión y trabajo, que si bien no me pagaban, o sea, no me daban la plata, que yo hiciera ese trabajo me reducía El costo de la universidad. significativamente el costo de la universidad. Entonces, claro, me dicen, tú tienes que cumplir tal cantidad de horas a la semana. Tú decides Cuando lo haces. cómo las organizas dependiendo de cómo sea tu horario ese semestre, ¿verdad? Entonces primero tú tenías que ver que tu horario te funcionaba mejor y luego tenías que ir a cumplir tus horas, ¿verdad? Y era lo que ellos te mandaran a hacer. Pues yo era tal cual, muchachos, chigüí pasante subpagado. Pues a mí me hicieron hacer desde haz la cola del banco y o sea, tu tarea del día va a ser hacer la cola del banco hasta ordéname los papeles de los archiveros, haz trabajo, o sea, haz los documentos en línea y después imprímelo, atiende a las personas que vienen a buscar sus documentos, hasta lo que al final como que me quedé más fija, que era firmando y sellando papeles. Eso era lo que hacía yo, decía yo. Entonces, al final, que fue una cosa que a mí me hizo sentir bastante orgullosa y que tuvo sus recompensas, yo era la única pasante de ese departamento que cumplía con las horas. Mucha gente iba, tenía la beca, se presentaba las primeras 2 semanas y luego no iba más. Pero yo no sé si es que yo sentía esta responsabilidad o no sé si era la paranoia que me fueran a quitar la beca. Quizás también es la forma en que te criaron, porque a uno lo crían para ser muy responsable. Y yo decía como que no, yo tengo que ir a mis horas y no sé qué. Y pasé por varias personas que fueron mis jefes porque rotaban a la secretaria hasta que al final quedé con una con la que hice mucho, mucho clic, que hoy en día digo, qué locura, esa chama tenía la edad que tengo yo hoy en día. Tú me contaste hace poco una historia de ella. Claro. Entonces yo decía tipo, claro, yo tenía 18 años y para mí esta muchacha de 24, 25 era una tipa, o sea, era una mujer. Y Eran tenía, los viejos. sí, eran los viejos. Yo a los 20, cuando mi hermana tenía 29, y voy a hablar mucho de Carla. Yo quiero decir, si Carla ve este episodio, Ella lo sabe, ella vas a sabe, hablar por mí. ella sabe que es uno de mis grandes íconos o de mis guías, y mi hermano también, ambos.
aunque peleamos muchísimo. Bueno, por si eso no es nada, Sí, pero cuando mi hermana tenía 29, ella ya vivía con mi cuñado, y para mí eso era como que, o sea, wow, qué cool, y yo siempre he querido, y todavía sigo siendo, cuando sea grande quiero ser como Carla. Entonces, es muy lindo porque es genuinamente una persona que ha crecido a lo largo de su vida en superar y avanzar sola en una ciudad que, bueno, es su ciudad donde nacimos, Sí. pero yo la veía como que, wow, o sea, es demasiado adulta, es demasiado grande, ella vive sola en San Cristóbal y hace todo ella sola. Mi papá también le ayudaba mucho, pero uno veía 25 y era como que, Claro, y entonces al final de verdad que nos volvimos muy, muy unidas. Por cierto, hoy me escribió un mensaje muy bonito. Y cuando nos agarra la pandemia, ya yo estaba en mis últimos semestres. ok, Y ella fue una de las últimas personas que yo vi antes de que clausuraran oh todo. my God. O sea, por lo menos en la universidad. Ella al final, cuando tú te gradúas, tú tienes la opción como de sacar unos documentos que ellos lo denominan, o hasta su momento lo denominaban como papeles para el exterior, que son como tus documentos para apostillar, Ok, que son como que, bueno, confirmación de que si estudiaste aquí, estas eran tus notas, no sé qué, y tú pagas ese paquete y ese paquete cuesta X cantidad de dinero. Ella me lo regaló. O ay, qué sea, linda. ella me dijo tipo, o sea, este es tu pago por todos los años que El estuviste apoyo. trabajando con nosotros, pues, porque realmente llegó un punto en donde literalmente éramos ella y yo solita, y después fue que llegó otra compañera que también, con la que hice bastante clic. Pero esas fueron las primeras veces que yo también dije como que, ok, tengo que estudiar, trabajo en la universidad, y luego regresar a la casa y hacer las tareas y estudiar y el almuerzo y la cena y otra vez todos los días así. Eso fue algo que me pegó bastante. De hecho, la primera noche, o sea, yo no pude dormir No, claro. porque mi compañera todavía no llegaba. Yo Oh, pasé como que la primera noche completamente solita en un colchón en el suelo, en una habitación sola, porque no oh, habían llegado las camas. O sea, las dos dormíamos en una misma habitación, pero nada más había una cama que tenían disponible en esa casa, y yo tuve ok. que ir a que me construyeran otra. Llevamos como la parte de abajo una Ajá. trilitera y mi abuelo le pegó 4 paticas Ay, Pancho, te y amamos. así fue que yo tuve cama, pero al inicio yo dormía en un colchón en el suelo. Entonces esa fue la primera vez que yo dije tipo, ok, estoy tomando la seguridad de mi casa por sentado porque estoy durmiendo en un colchón. Y esa primera noche me acosté, o sea, llegué, como que guardé mis cosas, no sé qué, me acosté en el colchón y se fue la luz. Ay, no, Y entonces en la casa ellos no tenían gas en ese momento, sino cocina eléctrica, entonces no me pude hacer la cena. Y yo mi mamá me había enviado, o sea, como unos paqueticos con galletas caseras que ella había hecho, como que toma, hija, para que te duren durante la semana. Y eso yo lo cené la noche que así en mi colchón en el suelo, y que bueno, pero no está muy alejado realmente de la experiencia universitaria en no, general. para nada. O Más bien, sea, yo siento que yo viví una experiencia un poco premium porque yo vivía, o sea, a 10 minutos caminando a la universidad. ahora, O sea, y por eso fue que nosotros hicimos eso de mudarnos ahí, aunque a lo mejor no era el sitio más bonito. La comodidad de que estuviéramos ahí cerca también me permitía a mí que yo decía, entonces puedo pagar más horas y puedo trabajar más horas workaholic. y puedo trabajar más horas en la universidad. Y Ok. después de que terminé la universidad, que yo le hago la atención a mis papás de, bueno, es que saben que me quiero mudar. Eso fue bueno. O sea, ahí hubo llanto y por qué, Esta historia es muy y por interesante. qué, y yo siento que, claro, a ver, yo soy la hija mayor y siempre he sido una muchacha que ha estado bastante protegida dentro Ujú. de las alitas de ellos, y algo que yo aprecié bastante, pero yo me vine para acá a los 22. Estaba súper chiquita, ahorita Sí. también, tampoco que siento que ahorita sea la persona más grande del mundo. Pero mirando hacia atrás es tipo, ahora yo no puedo creer que yo, sin tener necesariamente un empleo fijo ni un sueldo No, como demasiado grande, me mantuve tanto tiempo. O sea, no estaba yo sola, obviamente, estaba con mi pareja, señor allá en el más allá. este, pero después, obviamente, tú le dices como que, sí, vives esa libertad y esa ujú, euforia, esa alegría, y luego obviamente te toca organizarte, y es cuando empiezas a darte cuenta tipo, ok, vale, pagar internet,
hay que pagar todos los productos de la casa. Mira, skincare. Esa fue la parte divertida, de hecho, cuando me empecé a cobrar. Esa es la parte divertida de la adultez, de pagar eso. Entonces, como que, ok, hay que pagar gasolina del carro, hay que pagar condominio, y Se acabó el queso, las cosas se dañan, y todo cuesta dinero, y entonces, obviamente, tienes que cumplir tus horas, no puedes faltar al No. trabajo como puedes faltar al colegio, por decirlo de alguna manera. No. Y Aunque yo tengo, lo que pasa es que, a ver, mi trabajo es muy gracioso porque yo veo a la gente a veces faltar y es como, o sea, si puedes faltar como faltas al colegio porque te sientes mal. no, claro, pero tampoco es como que te puedes hacer paisa, pues. Pero tampoco, exacto, pero es como, o sea, en el trabajo estás como un adulto chiquito. De hecho, hay Eso algo, me pegó porque cuando yo entré, era la más joven. sí, O sea, pero considerablemente más joven. Yo entro al equipo multidisciplinario y yo como psicóloga, ellos me dicen, bueno, en su momento, hoy en día yo siento que en el día es bastante equitativo, pero ellos me dijeron, ellas te obedecen a ti, porque tú eres, digamos, la que licenciadamente tiene mayor autoridad con Ok. respecto a nivel diagnóstico. Y para mí eso fue rarísimo porque me tocaba a mí hacer la dirigente de personas que podían ser cómodamente mi madre y mi abuela. Y yo llegué con 22 años y que, hola, ¿qué? ¿En serio? Pero si esta mujer tiene los años de experiencia, lo que yo llevo viva. O sea, era muy raro para mí, más bien yo me guiaba mucho de las líneas que ellos me pudieran decir. Entonces, esos fueron los momentos que yo dije, soy adulta. No sé, no sé, hoy en día me siento mucho más cómoda, pero al inicio fue muy raro. Sí, por ejemplo, cuando mi primer trabajo fue una beca, trabajo tal cual. Sí, sí, yo creo que muchos empezamos así. Sí, porque yo recuerdo, eso fue bastante traumático y fueron estaba entre mis primeras pasantías de la universidad. Nosotros hacíamos unas pasantías de un mes en la mitad de la carrera, sexto semestre. Y fue 2016, 2017. Fue una época bastante dura aquí en Venezuela, no vamos a hablar de eso porque ajá, trauma. No, pero entramos en un pero hueco, recuerdo ¿no? que mi papá me dijo como, mira, no te puedo pagar la universidad, es momento de buscar trabajo. Sí. Y yo no me veía como mi hermana en ese momento, que mi hermana trabajó en tiendas de ropa, mi hermana trabajó, me acuerdo que yo trabajé en New York Co. Ya eso no existe, de hecho, no sé, y trabajó en muchas cosas, mi hermano también, pero yo nunca tuve como ese, Como yo trabajito. los admiraba, pero nunca fui como a trabajar en ese tipo de cosas, o en ese tipo de trabajo. Y bueno, da la casualidad que estaba haciendo mis pasantías con una chica que trabajaba en la universidad, en la UBA, y ella me dijo, nos hicieron una charla en la radio en la que yo estaba haciendo pasantías. Si yo quería ganar dinero, tenía que buscar patrocinantes. ¿Y quién le va a prestar atención a una chama de 19 años, 19, 20 años? ¿No? 20, ajá, sí, 20 años. No, nadie vendía, o sea, yo no sabía vender ni nada. En fin, sale esta oportunidad de que están buscando un beca de trabajo, 100% la universidad paga, o sea, no iba a pagar prácticamente nada. Y bueno, me lanzo con una amiga que ella me acompaña ese día a la entrevista. Yo fui a tocar la puerta y digo, bueno, ¿estás buscando pasante? Y me dicen, sí, tenemos una vacante para editar radio. Ah, ok. Sí, y yo, ¿Cómo se edita radio? bueno, en ese momento era editar programas básicos con Audition, que es parte de Adobe, y era solo sacar el audio del video, y eran realmente muy sencillos. Pero era como alguien que hiciera ese trabajito, pues. Que es fastidiosísimo. Exacto. Sí, Entonces, es como dárselo a alguien que sí. tenga chance. Y bueno, avanzó el tiempo, pagué la universidad, porque la cuestión era que tú pagabas la universidad, llevabas la factura y ellos te devolvían ese dinero. Y yo, wow, girl mad, no pagué nada de la universidad, me están pagando mi sueldo. Y cuando tú fuiste a la universidad, eso sí lo hice yo mucho. ¿No te pagaron para que le hicieras trabajo?
No directamente, nunca hice trabajos de la universidad. Sí. No, mentira, sí. Hice una o dos veces precisamente porque editaba radio. Y Ajá. una compañera de la beca del trabajo, y era compañera de clase, dice, ay, mira, yo necesito que tú nos edites un programa de radio. Nosotros hacemos siempre programas de radio. Hice dos veces, en dos oportunidades, pero esta sí me pagaron. Ujú. Ellas sí me pagaron Claro. y las otras me pagaron fue con una galleta. Nunca se me va a olvidar. Y En ese momento uno se hace sí, todo. sí, no importa, galletas, claro que sí, pero estas chamas sí me pagaron y me acuerdo que las grabé, o sea, usé la oficina de la universidad para grabar ese programa de radio, lo edité y me pagaron, creo que fueron como $10, una cosa así, o sea, yo me acuerdo que era como que A mucho plata, dinero. por algo que uno encontraba relativamente sencillo, Bueno, ¿sabes? de hecho, eso es parte del trabajo. Uno dice, este trabajo es sencillo y me pagan por esto. Es que tus conocimientos valen, o Sí. sea, tu experiencia vale por eso. Entonces, bueno, ese trabajo, como a los 3 meses, empieza a ser un desastre. Momentos canónicos de mi vida, mi primer trabajo, y se empieza a ir la jefa. Mi primera chamba, tal cual, esa fue mi primera chamba. Se va la jefa, ocurren cosas horribles en esa oficina y recuerdo que me dicen, bueno, ahora tú eres la gerente general de este medio Ay, universitario. Sí, ahora me acabas de explicar eso y sentí tal cual como el subidón de adrenalina. Y que, Y yo, hermano, tengo 21 años, ¿cómo voy a gestionar una oficina? Mi que, no, papá, que no sea de algo que a mí me gusta, o sea, una O sea, oficina de mi emprendimiento, no, no, o de algo sea, completamente y no, ajeno. y no tenía conocimientos, pero bueno, manejaba ya o sea, se empezó a ir todo el mundo, y bueno, ya me dicen, bueno, María, ya no vas a hacer beca, sino te vamos a pagar un salario. Luego de que me empiezan a pagar ese salario, pasan todas estas cosas, de que, bueno, se empieza a ir todo el mundo y quedamos una amiga, yo, como las jefas. Pero esta amiga se va y quedo yo como la jefa mayor. Llamo, y yo decía, yo tengo 21 años, yo todavía no estoy lista. Mi papá fue gerente, mi tía fue gerente, yo tenía muchos conocimientos alrededor del área de gerencia, pero yo no era gerente, o sea, yo no Claro. me sentía con esos conocimientos, cómo hacía yo una matriz poda, o cómo yo hacía salud, cómo hacía yo, por ejemplo, una evaluación de comportamiento organizacional. Hoy en día sé los términos, en ese momento era que, por favor, no sé, ¿Cómo se está fulanito, no te pelees con tal, o por favor, no salgan a comer a la hora que no es, o tienen que llegar temprano. Entonces, eran muchas cosas que para mí, yo de 21 años, fue muy fuerte, y creo que en ese Ay, yo primer no sabía trabajo, que había sido jefa. sí, O sea, sí, hoy en día sí te veo muy jefa. Genuinamente siento que, claro, te quiero, boss. también siento que hoy en día estoy viendo como la versión evolucionada de ti que ya pasó por esos Sí. momentos de medio hacerlo con las uñas, pues. Sí, y en Pero ese antes momento me fue, imagino que te sentías así como un poco desarmada del pues, proceso. sí, Uy, fue no, no, no. horrible. De hecho, mi primer novio, José, fue mi becario. Y eso fue comiquísimo o porque no, era, había, o sea, influencia yo decía poder. que, José, aquí no podemos, el gordo es una de las personas más queridas, y yo le decía, gordo, aquí no podemos ser novios, No, aquí porque somos, yo aquí soy la tu jefa y tú eres un becario, o sea, es muy rudo. Claro. Y me acuerdo que nosotros nos ocultábamos y esos eran como que aprendizajes de verdad de mantener muy de lejos la relación de ese pareja tipo. a lo que era la relación de trabajo, y formarle problemas a él era difícil. Entonces esas cosas me enseñaron, Claro. y hoy en día veo con mucho cariño esa experiencia, a pesar de que fue bastante estresante y que me llevó a terapia, pero dije, cónchale, si yo no hubiese pasado por eso, no estaría donde estoy hoy en día. Y quizás esas crisis de cambios, porque precisamente eran esas crisis de, cónchale, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo Sí. hace otra persona? Mis hermanos no vivieron esto, pero mis papás sí vivieron el hecho de ser jefes. Quizás no a los 20, quizás no a los 25, quizás no a los 21, pero sí lo vivieron tipo 30. Tipo, ya yo no estoy tan lejos de los 30 tampoco. Sí. O sea, me quedan 3 años, 2 años, y ya lo veo como que, ok, si yo no hubiese vivido eso, no estuviese Sí. viviendo lo que hoy en día me toca, que es acercarme a la gente
y decirle, necesito que me hagas este diseño, Sí. pedirlo con esa autoridad, yo antes no podía. Sí, Era yo como sí. que, por favorcito, haz tu trabajo, gracias. Y era muy, muy divertido. O sea, esa fue mi Sí. primera experiencia a nivel diferente, como lo observo a lo que tú viviste en la universidad. Sí. Y de ese trabajo me llevó cosas muy bonitas. Eh, Me acuerdo que de ahí yo aprendí a diseñar, aprendí a editar radio, aprendí a escribir un poco más, a mí me encanta escribir. Y recuerdo esas cosas, de hecho por ahí hay una revista que está en internet, que fue la primera entrevista grande que yo hice, que fue no, a un director venezolano, que es el director de la Orquesta de los Sueños, ay, no me acuerdo, en Suiza, en Suecia. Él se llama, ay, se me olvidó, él es apellido Lombano. Cónchale, se me olvidó el nombre, pero no importa. La cuestión es que yo recuerdo que ahí crecí y viví muchas experiencias muy bonitas, conocí a gente muy genial, tuve la oportunidad de hacer esta entrevista, pero también tuve la oportunidad de hablar. Esa era una oficina de la UBA, pero era de la universidad que ellos tienen en Estados Unidos, de FGU. Y ahí aprendí muchísimo, entendí que yo quería irme mucho más hacia el área organizacional. Hoy en día trabajo en comunicaciones organizacionales, en comunicaciones internas, y eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta tratar con la gente, me gusta manejar equipos, me gusta, por ejemplo, escuchar cómo vive la gente y quisiera como guiarme hacia eso. Entonces digo, ok, esta crisis de mi primer trabajo, que fue una pesadilla en ciertos momentos, me llevó a darme cuenta que quiero dedicarme a la parte organizacional. Y yo creo que eso es una de las cosas, digamos, que uno puede, a ver, apreciar de que exista la crisis, ¿sabes? Porque una retrospectiva se puede dar cuenta, tipo, si yo no hubiera vivido esta crisis, realmente a lo mejor no me hubiera dado cuenta que este trabajo no era para mí, o que realmente yo tenía que dedicarme a otra cosa, o que no tenía que estar con esa persona, o que ese sitio no era el que realmente me iba a hacer crecer, o lo que sea. O sea, yo creo que nosotros subestimamos mucho, le ponemos mucha, o sea, como que una connotación demasiado negativa al concepto de la crisis. Nosotros a nivel terapéutico decimos realmente, o sea, que la crisis es un proceso que viene obviamente a desestabilizar mucho de tu realidad, pero que realmente si se llega a un proceso de crisis es porque esa realidad no está funcionando de alguna manera. O sea, si se llega al punto de crisis es porque necesitas hacer el cambio necesario que te lleve a ese mejor sitio, ¿verdad? Y claro, crecer es un proceso cambiante, ¿verdad? Y por más, digamos, que uno vive etapas que de alguna u otra manera se sientan estáticas o como que bien parecidas entre sí, realmente la verdadera independencia, o sea, o hacer consciente la independencia de uno, conlleva una crisis y no necesariamente la crisis tiene que ver como negativa. A veces uno vive ese duelo, por más que uno sepa que lo que viene es positivo, como de aceptar que merezco estas cosas buenas, que merezco esa positividad en mi vida, que merezco ese cambio, que puedo hacer cosas mejores. Y a eso a veces cuesta, o sea, como nosotros como humanos también tenemos que acostumbrarnos y al inicio es como que no me va a salir bien y obviamente en pro de que me salga bien me tengo que equivocar muchas veces y hasta que yo pueda decir, bueno, yo creo que me puede salir mejor y que inclusive puedo volverme muy bueno en esto, ¿verdad? O que puedo estar en paz con que no voy a ser el mejor en esto, pero estoy en paz con el nivel que manejo actualmente. Y a lo mejor esto me ayuda a mí a darme cuenta que lo que tenía que enfocarme era en otra cosa, ¿verdad? Entonces, como para retomar un poquito el enfoque, ¿sabes que una de las cosas que me dio risa es que cuando me puse a investigar, o sea, más allá de mi vivencia personal, yo decía, bueno, vamos a darle a ellos como que un poquito de contexto con el tema de la crisis. Me dio mucha risa que el concepto es en sí, o sea, el concepto de la crisis del cuarto de vida se empezó a establecer a partir del 97, lo cual me da mucha risa. Yo estaba diciendo, no puede ser el concepto que le da María. Y el primer libro que se publicó, que a partir del cual obviamente se establecieron muchísimas más reportes establecidos, fue en el 2001. Entonces,
A ver, no es que no existiera antes un concepto de la crisis de crecer, Ujú. pero siempre se le había dado mucho más énfasis al tema de la mediana edad, o sea, cumplir 40, 50 años como 30. una época en donde, bueno, genuinamente ya hay una transformación significativa a nivel físico, Ujú. salud, psicológico, estatus, las cosas, digamos, a las que puedes hacer o aspirar son distintas. No estoy diciendo que sean mejores o peores, pero genuinamente son distintas, ¿verdad? Entonces se empieza a establecer de que, mira, es posible, es una realidad, de que la gente experimente las crisis inclusive antes. Ujú. Y algo que me llamó bastante la atención, lo cual también me dio a entender que esto es de un tipo de población bien específica y bastante privilegiada, si se quiere. Hace mucho énfasis de que esto lo vive más el que fue estudiante universitario, Sí. porque se dice que una vez que tú sales de esa etapa que se entendería como la última de tu formación académica, tú te vas a enfrentar a lo que se va a considerar la vida adulta, ¿verdad? Esto con grandes comillas porque hay muchas personas que trabajan mucho antes de tener una educación universitaria o de que trabajan y estudian al mismo tiempo, ¿verdad? Yo creo que por eso siempre hace mucho énfasis, si tú tienes la oportunidad de solo estudiar y dedicarte a eso, aprovechala porque realmente no es fácil hacer ambas No, cosas. no cualquier persona realmente tiene el acceso a la universidad. Yo lo que estuve investigando un poco es que, o por lo menos lo que pude observar, era que es precisamente ese cambio, cuando Sí. nosotros observamos y lo puedo ver desde los 17 por ejemplo, Ujú. 17 18 porque esto no empieza netamente en los 20 No. sino que ya empieza un poco antes, que dice, por ejemplo, ay, cónchale, ya a los 18 años tal persona le dieron un carro, ¿y Ujú. por qué yo no? O ya sabe que quiere O ya estudiar. sabe que quiere estudiar y porque yo no sé qué quiero estudiar, o porque esta persona sí tiene pareja y yo no, Sí. o porque, por ejemplo, hay gente que a los 15 años tuvo hijos y entonces dice, yo no viví la etapa de la universidad con normalidad o Ujú. no viví la etapa de la universidad en Para sí. nada. Entonces es parte de esos cambios, es parte de ese duelo del quién quiero ser o quién no fui o veo lo que hacen mis amigos o veo ese avance Sí. o cómo quisiera yo realmente ser. Y la verdad, después de estos 7 años de ser adulta chiquito, Veinteañera. de estos 20 de adulto chiquito, genuinamente porque uno está, tienes 7 años de adulto. Este, digo, cada persona tiene su proceso Sí. y es válido el hecho de que a veces puedas terminar la universidad a los 30, a veces puedas empezar la universidad a los 25 o a veces puedas terminar la universidad a los 22 como la mayoría de los venezolanos o del adolescente o del adulto joven normal de nuestra generación, que yo terminé a los 21 años, 22 años creo Yo que también. terminé la universidad y no sabía qué quería hacer. O sea, Yo y estaba aterrada. O sea, a ver, no aterrada porque no sintiera que no pudiera hacerlo. Estaba muy preocupada de que no se me dieran las oportunidades de hacer. O sea, era una cosa que como que, no sé, yo decía tipo, "Ay, no sé cómo, no sé qué seguir exactamente. Porque digamos uno tiene como una estructura bien específica y después te dicen, bueno, después de eso tienes trabajo, pero ya tienes que ahora te conseguirlo de pregunto, alguna manera. cuando tú terminaste la universidad, Ujú. ¿sabías que querías trabajar en el área educativa? Porque eso es, Sí y no, sí y no. Yo sí tenía la ilusión de trabajar con niños, o sea, de trabajar en población infanto-juvenil. Y yo sabía que o lo más probable era que se presentara la oportunidad en los sitios donde hubiera mayor población infanto-juvenil, claro, que estos son los colegios, ¿verdad? Y realmente a mí quien me ofrece esta oportunidad fue otra colega, o sea, fue a través del apoyo de la comunidad de psicología que yo, digamos, me pude dar a conocer más de una u ok. otra forma. Una de las cosas, digamos, que a mí me tuvo un poco más tranquila de alguna manera, es que sabiendo por el tipo de trabajo que hago yo y por el tipo de población que tengo yo, eh, saber que es una experiencia muy, muy común. Es muy común sentirse menos que el otro. Es muy común compararse con la experiencia que tuvo el otro. Es
es tan, casi pareciera que no te pudieras sentir diferente, ¿verdad? Pero está mal visto que tú lo digas. Sí. Está mal visto que tú, a ver, tampoco estoy diciendo que necesariamente tengas que tener una actitud fatalista ante las cosas que te pasan, ¿verdad? Pero por lo menos culturalmente aquí está como un poco tachado que no se ha echado para adelante todo el tiempo. Entonces, cuando llegaban aquí a hablar conmigo, muchos estaban frustrados por los aspectos que son básicos de la crisis del cuarto de vida, que de hecho nosotros lo notamos aquí todo, pero o sea, hay muchas crisis por el tema de que sienten que no han tenido tantos novios como Otros pudieran tener, amigos. no comparten con tantos amigos como puedan tener las otras personas a su Ujú. alrededor, o que no han tenido relaciones duraderas por X o Y circunstancias. Obviamente, también tomando en cuenta todas las variantes de si esta persona tuvo una experiencia heteronormativa o son unas personas que a lo mejor tienen una crisis de identidad personal, sexual y cargan con ese peso todavía y que no es fácil realmente vivir con algo así. O muchos, por ejemplo, les ha tocado a lo mejor asumir responsabilidades de ser ellos los cuidadores de sus padres Ujú. desde bastante jóvenes y que eso los frustra a ellos bastante porque entonces ellos no se sienten dignos de vivir su juventud porque están viviendo esa crisis de ahora yo soy el papá de mis papás. Y eso es durísimo, ¿verdad? Sí. O sea, y ha pasado de muchas maneras. Yo creo que tú te puedes identificar con eso. Tú físicamente perdiste a un papá, pero lo he visto con que, bueno, es que mis papás se separaron. O después, por ejemplo, yo migré y me los traje a ellos Y ahora y yo soy el que me y encargo. ahora yo los mantengo. Y entonces para mí es difícil hacer eso porque esas dinámicas a lo mejor hay un choque entre ellos, me regañan como hijo, pero me exigen como si fuera yo su padre, de alguna manera, entonces se conflictúan bastante. Y bueno, aparte de que siempre sienten que es algo que uno siempre va a ver, el pasto del vecino siempre va a estar más verde, o sea, es Ujú. una de las cosas con las que uno tiene que luchar con no caer en En eso, comparaciones. sí, o en esos pensamientos que pueden ser destructivos para nosotros, porque uno siempre se va a comparar, pero es difícil que uno pueda como prioridad inclusive que uno también tiene cosas buenas, ¿sabes? Porque Sí. es fácil caer en la tentación de que lo mío es malo, entonces lo tuyo siempre es lo mejor. Entonces muchos se sienten frustrados con el tema de que no estoy ganando lo suficiente, con sus obvias razones, para que la situación está difícil. O esta persona tiene cargo mejor que el mío, o en mi caso, que es una de las cosas con las que ya tuve que luchar también, ya abrió su consultorio privado en un edificio Y altísimo, que no sé qué. muchas veces es casi que son consultorios que se prestan entre Sí, psicólogos sí, y ya uno. en la mayoría de los casos es así. Sí. Abrieron un consultorio que están pagando entre 5 psicólogos, porque así es como funciona la realidad hoy en día, y se turnan entre sí, que me sigue pareciendo maravilloso, porque igual es un trabajón lo que se están lanzando esos chamos. Igual es una organización bien chévere por ejemplo, en el caso del área de mercadeo, Sí. creo que mucha gente de mi generación y de mis amigos, incluso de mis colegas de la universidad, es como que este ya tiene su agencia de publicidad, o este Ah, ya tiene su marca de fotógrafo, o este tiene su medio, o este trabaja en una transnacional. Qué risa, el otro día. me acordaste lo del Del cuartico, podcast, del, sí, del cuartico. del cortico. ¿Y te Y trabajas en una internacional? sí, y yo de hecho me da mucha risa porque yo decía, yo quiero algún día trabajar, yo decía que quería trabajar en CNN, lo veníamos conversando Ujú. hoy de camino para acá. Fun fact, sí salió. Sí Ella salí en salió en CNN CNN, por si y acaso. mi yo de 12 años está muy feliz por eso, pero ya no quiero ser presentadora de televisión, ahora quiero hacer otras cosas. Claro. Pero en el área de comunicación es como que, mira, este ya hizo su agencia, o este ya es influencer, o este ya trabaja como gerente o jefe de mercadeo de tal Sí, lugar, o ya este es un diseñador arrechísimo y hace cosas, o tienen su propia marca que no tiene nada que ver con la parte de comunicación, pero tienen su sí. propia marca de ropa, o tienen su propia marca o son maquilladores profesionales, y uno hay que, "Pero yo soy un asalariado sencillo", y no, es como,
tienes cosas buenas y Sí. cada quien tiene su proceso y es completamente válido el hecho de, mira dónde estás. O sea, Sí. comenzaste literalmente siendo un pasante y ahora eres un profesional. Claro. Y quizás hay gente que sí se queda estancada, pero ya son otras cosas. Y ya esos otro tipo de procesos, ya cada quien, bueno, vive su Sí. cosa. Yo no me meto mucho en eso porque eso no es mi área. No, bueno, o sea, otra de las cosas que obviamente uno vive como la crisis, aparte de que obviamente tú vuelves presente para ti muchos aspectos de tu vida, obviamente hay muchas cosas que empiezan a ser genuinamente una responsabilidad que nadie más va a cumplir por ti. Y entre ellas uno por ejemplo siempre hace el chiste de que bueno, ya me truena la rodilla, me tronó, ya me truena la rodilla, que me duele la espalda, que no veo bien, que Ay, no sé qué. que ya tengo que tomar magnesio para dormir. Yo sí tomo magnesio Yo para tomo, dormir, y tomo omega 3 y tomo zinc, y que si tomo, vitamina D, vitamina C, vitamina C. y que si me tomo un vasito de leche a las 3 de la tarde, eso va a ser horrible. Ay, Y sí. que no me puedo tomar un café con leche en la calle porque Es peligroso, no te lo tomes antes de salir si tú te vas a tomar un café con leche porque sabes que vas a llegar a un sitio o con baño o no vas a salir de tu casa. O sea, pero a eso me refiero con el tema de que, bueno, muchachos, ahora uno empieza, ya no está, bueno, me voy a poner dramática, pero ya no estás creciendo, estás envejeciendo, ¿verdad? Que también tiene sus cosas maravillosas, claro que sí. Pero hay unas cosas que tú tienes que empezar a pensar tipo, bueno, que hay que invertir en mi salud. Yo siento que ahorita la crisis del 95 me ha dado por eso, invertir en tu salud. invertir en salud. Eh, a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado el tema de hacer ejercicio, pero es algo que yo empecé en mis 20, por ejemplo. Y es una cosa que, por ejemplo, y es que no quiero sonar como una mamá, pero es que de verdad las cosas que tú haces ahorita Van a tener van a tener consecuencias. consecuencias. Entonces, a ver, unas cosas que uno piensa tipo, bueno, ahorita no importa mucho porque uno dentro de todo sigue joven y el cuerpo aguanta y no sé qué, pero después ya no aguanta tanto. Que ya Entonces, acostarte a las 3 de la mañana. No te lo recomiendo. entonces ya no aguanta tanto. Y cosas muy sencillas como ponte protector solar. O sea, ponte protector solar, y come Deja, balanceado, o sea, muévete de vez en cuando. no es que Este, tienes que inscribirte en un gimnasio e ir 5 de 5, sí. pero sí hacer algo de actividad física Y porque sí, y ya, esto es un poco más específico, pero si usted ve, y esto es algo que yo pregunto mucho en terapia porque uno nunca sabe, que hay un antecedente en su familia, de una enfermedad que se repite mucho. hágase sus estudios. Hágase sus estudios, tenga cuidado. Mira, que es que todos en mi familia Diabéticos. diabético, esa gente no come azúcar, o se hacen los locos, y bueno, a mi tío le tuvieron que amputar la pierna porque se hizo el loco. Y entonces uno cree que a uno no. No, no, eso no es así. Yo, Y a veces uno la paga por las malas porque, bueno, lo deja pasar porque cuando uno estaba más pequeño, digamos, no sé si tenías anticuerpos más fuertes o La tenías juventud más... aguanta. ¿Ah? La juventud aguanta. La juventud aguanta, uno cree que es de goma, ¿verdad? A ver, yo nunca fui una niña necesariamente tremenda que se lanzara las cosas y tal, pero por ejemplo, esto va a ser como muy femenino, pero yo solía aguantarme como los dolores en la menstruación. ¿De cuánto aguantaba yo de dolor? ¿Verdad? Yo no sé por qué nosotros hacemos eso. no sé, Eso obviamente se unió con la crisis de que no tenía el medicamento para hacer eso. ¿Tú crees que yo voy a hacer eso hoy en día? Yo no. llegué a la primera gotica de sangre y que... Ya va, ya va. O sea, yo tengo, una de mis crisis también me dio por el tema de salud. Y creo que ahorita en mis 27, este, cumplí 27 y bueno, estaba viviendo una situación bastante compleja, pero, y de muchos cambios. Sí, Y es como, me dio por hacer ejercicio. sí, Y no solo eso, sino que, bueno, tenía un tema de ansiedad y de muchas cosas acumuladas desde el duelo de mi papá, que lo gestioné bastante bien, hasta que, bueno, se acumularon más cosas y ocurrieron otro par de cosas, y bueno, me llevaron a ir al gimnasio para drenar e ir a terapia. que esa Entonces, es la otra parte, también hay que invertir en la salud mental, muchachos. Y Y obviamente con esto yo hago muchos paréntesis. Yo sé que no todo el mundo tiene la cosa.
no tiene la posibilidad de acceder a una terapia tradicional con un psicólogo, ¿verdad? Pero yo creo que las cosas que tú puedas invertir por tu tranquilidad y tu felicidad, eso es terapéutico para ti. O Sí. sea, si a usted lo que le gusta es ir a su misa y hablar con el padre, vaya, hágalo. Si a usted le gusta ir a leerse las cartas con la bruja, hágalo. Si a usted le gusta ir a darle golpes a un saco de boxeo, hágalo. O sea, Si quieren mientras correr, ve a correr, ¿verdad? Si a ti lo que te gusta es hacer yoga cantar. o ir a los pogos de roca, dar vuelta, o sea, de verdad lo que a ti te guste. Mientras ustedes obviamente no te estés haciendo daño en el proceso ni estés haciéndole daño a nadie más, usted está invirtiendo en las cosas que te dan Sí. felicidad. Y yo creo que una de las cosas que también genera una crisis es que uno tiene que encontrar, y esto es algo que yo también digo mucho en terapia y lo recomiendo, uno tiene que encontrar sus núcleos. Sí. Sus núcleos. Y con esos núcleos yo me refiero a que obviamente vas a tener un espacio dedicado a lo que va a ser tu crecimiento profesional, o sea, vas a tener un trabajo, ya sea tú como empleado o tú como emprendedor, tienes un negocio o te dedicas a lo mejor a una cosa que te genere un ingreso, ¿va? Porque todos necesitamos gestionarnos y vivir. Y obviamente para eso necesitamos, muchachos, dinero, o sea, eso es una realidad. O sea, yo no, obviamente no hay que endulzarlo de alguna manera. Pero también necesitas un espacio que para ti sea íntimo y familiar. Y también con esto hago muchas aristas, no necesariamente vas a vivir con tu familia cercana porque a lo mejor estás fuera del país o no te llevas bien con tus personas de sangre, Que también es válido. o por X o Y circunstancias tienes que estar separados de ellos. Es bueno que tú consigas eso que te genere familiaridad en un espacio fuera de tu trabajo, porque claro, ellos también pueden ser tus amigos, chévere, pero tú también necesitas un sitio para descontracturarte, ¿sabes? Como que no tengas que estar con esa presión de que el pedido, la plata, la responsabilidad, sino aquí yo estoy en mi casa y soy íntimo, ¿verdad? Así sea con su gato o su perro, o yo vivo con un roomie, o vivo nada más con mi mamá, o yo vivo con mi pareja, o vivo con mis hermanos, somos varios, pero este es mi espacio de intimidad familiar. Y también necesitas lo que nosotros denominamos en terapia el tercer espacio. Okay. El tercer espacio es ese sitio en donde tú vas básicamente a explorar lo que te gusta, tu talento o tu hobby. Que en nuestro caso, bueno, tenemos varios, que es hacer ejercicio Y y, el y coro. el coro. El coro. Yo tuve que estar alejada del coro por el tema de que estaba fuera del estado por la universidad. Y cuando yo regresé, cayó la pandemia. De hecho, hay un fun fact, Noeli no canta con sus lentes. No, yo no canto con mis lentes porque me volví paranoica. La única vez que yo canté con lentes en una presentación cayó la pandemia y no pude cantar por 2 años más. Entonces ahora yo me presento, si yo voy a cantar, tengo que cantar así. Si yo me pongo mis lentes, para mí algo malo va a pasar. No me hagan caso, eso son creencias mías. A mí, o sea, de verdad que estar en el coro me da tanta felicidad. O sea, estamos en un coro que es de pura chica, para empezar. Y es un espacio que es como tan de uno. O sea, yo siento que soy muy escandalosa en el coro, que no es normal. En mi trabajo soy muy calladita. Y normalmente no hablo con todo el mundo, pero en el coro yo me siento tan cómoda, tan yo, y es una cosa que tal cual hay una sincronía que todos estamos pensando en lo mismo y el objetivo es el mismo. Y es muy la lindo. variedad de edad es fuerte porque hay chamas desde 14, 15 años, creo que no ha habido menores. Sí, Y Nicole está, entró a los 13, que es mi hermana. y, y está pues Dani, que es nuestra compañera de cuerda. Ah, bueno, cantamos en el mismo. En la misma Sí, cuerda. si conoces el coro, bueno, nosotros somos Somos sopranos, sopranos. cantamos juntas en el mismo cuerda y hay una tercera soprano que es nuestra compañera, que es Dani. Dani es la, Dani. te queremos. Ella es la mayor de todas, De todas. pero la diferencia de edades no se marca obviamente en ciertos aspectos, pero siempre es como que un grupo Sí, que congenia mucho y yo también me hay una siento hermandad muy linda. muy, muy bonita. Y por ejemplo, yo me siento muy feliz en Las Claras precisamente, y estoy alejada por el tema de trabajo, pero es un lugar que a mí me ha brindado esa seguridad o esa hermandad, de esa compañía diferente. Igual que el gimnasio, que era lo que iba a comentar, para mí el gimnasio fue un antes y un después de mi vida. Ahorita es como, es ese lugar en el que he aprendido otras cosas, en el que dreno, en el que me valoro un poco más a nivel de mi físico, porque es salud, y es salud. Eso es un lugar que para mí es como
yo voy a drenar muchas cosas y no ir al gimnasio un día no me frena mucho ni me hace sentir mal. Pero si es un día que digo, coño, cónchale, me hace falta algo. Sí. Entonces he aprendido a relacionarme con otro tipo de personas, a conocer a otras personas también, a relacionarme con la concentración. A mí me cuesta concentrarme un montón y me pasaba en el coro y muchas veces era como que, María, y yo, teléfono. sí, sí, profe, no te pregunté, sí, y yo y que, bueno, en el gimnasio tal cual he generado esa atención, a veces me cuesta, lo admito, a veces que la entrenadora me dice, vas a hacer no sé cuántas lunch, y no sé qué, y yo, Miki, ¿qué voy a hacer? Y yo, bueno, sorry, no quiero decir que tenga TDAH, pero mi concentración me cuesta mucho. Entonces, ahí he aprendido eso, a concentrarme, a estar atento y me ha generado esa paz y esa tranquilidad que también necesitaba. Sí. A desenvolverme en algo que me daba mucho miedo, que era hacer ejercicio. Sí. A mí me daba miedo hacer ejercicio porque o me desmayaba o llegaba muy cansada. Bueno, el primer día de gimnasio me desmayé. Esos son los cuentos anémicos de María. Sí. Y que ya, por ejemplo, no me desmayo en una clase de funcionales como, qué bueno. Y bueno, o sea, han sido esos cambios bonitos que ahora a mis 27, 3 meses después de haber cumplido 27 años, 2 meses, así como que, ok, los 27 llegaron con una crisis muy fuerte, con duelos muy, muy fuertes, pero también vinieron con cambios muy bonitos y vinieron con el reafirmar de vas por buen camino, que quizás has pasado cosas muy difíciles, que quizás has pasado cosas que no cualquiera pasa de la misma forma o vive de la misma forma que tú y que, bueno, ya estás aquí y eres la persona que quieres ser. Eso sí, una frase muy que me recuerda mucho a Noé porque yo he hecho muchas cosas en mi vida. Sí, yo siempre digo que María es muy Barbie. De verdad, ahorita después tendremos chance de contar como de cuáles han sido su crecimiento desde la infancia. Actividades, pero María ha hecho de todo, muchachos. Y el hecho de vivir cambios y crisis muy fuertes dentro de mis 20 y pico de años, mis 27 años, me ha llevado a entender eso, que las crisis son precisamente el cambio y no son malas, no todas las crisis son malas. O sea, son para enseñarnos son cosas. para enseñarnos cosas. Sí. Entonces hay que vivirlas, llorar, arrecharte o molestarte, perdón la grosería, molestarte, decir, cónchale, no puedo, o frustrarte también funciona porque siento que dentro de la frustración existe también como esa chispita de, epa, esto no nos está gustando, porque Sí, es que yo siempre le digo eso a María, María, si te frustras es porque estás diciéndote a ti misma que no quieres esto, pues. O sea, esta clase de emociones están ahí justamente para indicarte a ti qué hacer. Sí, inclusive aunque sean confusas. Sí, hay veces que es como dice, ajá, ¿por qué esto me está molestando de esta forma? ¿Y por qué esto no me parece? Entonces, recuerdo que mi trabajo anterior al que tengo actualmente fue en una época bastante compleja porque estaba recién viviendo el duelo de mi papá. No tendría ni 4 meses de que él había fallecido. Y entré a trabajar en una empresa grandísima. Era la coordinadora de mercadeo, era la que llevaba las redes en esta empresa grandísima, trabajar con un jefe maravilloso. Ese trabajo para mí es un antes y un después. Pero yo estaba pasando por una depresión muy, muy, muy chimba. Bueno, todas las depresiones son chimbas. Pero estaba pasando por un duelo muy, muy chimbo de mi papá y que necesitaba ese consejo, porque mi papá genuinamente era el consejero de la parte industrial y yo por fin estaba viviendo el sueño de trabajar en una